Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la estación 93.7. Somos del grupo 601 de la optativa Humanidades. Siendo ya las 5 de la tarde con 3 minutos, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo la razón ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo es que está en una crisis. Bienvenidos a Mentes Curiosas y los dejo con mi compañera Ana. Y aquí estamos con Jean Frocos Lyotard. Hola, es un gusto que me hayan invitado y un placer estar aquí. Te vamos a hacer una serie de preguntas para que contestes. Perfecto, en lo que yo pueda ayudar. Gracias. ¿Quién fuiste? Fui un filósofo, sociólogo, teórico y literario francés. ¿Sobre qué temas impartiste disciplina? Sobre bastantes. Epistemología, la comunicación, el cuerpo humano, arte moderno y posmoderno, literatura, crítica teórica, música, cine, tiempo, memoria y espacio, la ciudad y el paisaje, lo sublime y la relación entre estética y política. Como puedes ver, son bastantes temas. ¿Cuándo y dónde naciste? En Versalles, Francia, el 10 de agosto de 1924. ¿Cuál es su mayor reconocimiento? La articulación del posmodernismo después de la década de los 70. ¿Fundó algún colegio? Sí, fui cofundador del Colegio Internacional de Filosofía junto con Jacques Derrida, Francois Chatelet y Gilles Deleuze. ¿En su trabajo influyeron otros pensadores? Sí, Immanuel Kant, Hegel y mayoritariamente Karl Marx. ¿Cuál fue su tesis? La indiferencia como un concepto ético, donde analizo el desapego en el budismo zen, estoicismo, taoísmo y epicurismo. Después de graduarse, ¿dónde elaboró? En el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. ¿Cuál fue su primera obra? La fenomenología de 1954. ¿Cuál es su última obra? La confesión de Agustín, donde reflejo mi preocupación por la juventud, escrita en 1998. ¿Qué aporta sobre el posmodernismo? Creo que hemos superado nuestras necesidades de grandes narrativas debido al avance de las técnicas y tecnologías desde la Segunda Guerra Mundial. Yo participé en la Segunda Guerra Mundial personalmente, interrumpí mis estudios para poder aportar un poquito a esa guerra y elaborar como un poco de apoyo. Entonces yo en esa guerra viví muchas vivencias las cuales me hicieron adentrarme sobre la investigación y terminar por ser un poco adepto al pensamiento de Karl Marx, el cual abunda sobre muchos temas, sobre la sociedad y sobre lo que debemos de hacer para mejorar lo que le dejamos a los que siguen. Y como posmodernista, pues siempre ha aportado que de verdad hemos sido rebasados por lo que ahora vivimos y a veces tenemos excesos en nuestras necesidades. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De nada, es un placer. Hola, muy buenas tardes, soy Ruby y seguimos aquí en la estación 93.7 Mentes Curiosas. Y vamos a seguir con el tema, que es cómo la razón ha estado cambiando a través del tiempo, en nuestra época moderna y la posmoderna. Pero lo importante de esto es hacer una gran diferencia, ya que hay muchas contradicciones en poder diferenciar cuál es cuál. Y bien, empecemos. La posmodernidad nace como la crítica y el rechazo a la modernidad, considerando que esta falló es su intención de establecer la linealidad. Se deja atrás la búsqueda de unificar el parecer, el pensamiento y la expresión. Se abre como la conducta apática desconectada del mundo a su alrededor, centrada en el avance personal y en el propio progreso. Este hombre posmoderno es definido como un ser desilusionado, alejado de la ilusión de su progreso, integrado al consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Los medios son los principales transmisores de cultura, sin un enfoque específico. Solamente se busca en vivir el hoy, solo se concentra en la atención del aspecto físico y no en su intelecto. Esta es una época del nacimiento de la atención del hombre común, cegado por la tecnología y la innovación. Si bien hasta nuestros días, nosotros comúnmente solamente nos preocupamos por eso, el vestir bien, vernos bien, y no es que esa idea esté mal, sino que lo hemos confundido nada más para que la sociedad nos apruebe, y no nos fijamos primeramente en estar contentos con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde la tecnología es la principal fuente de lo llamado progreso. Nos dejamos influenciar por todos estos medios de comunicación que no sabemos si nos dicen la verdad. Por eso estamos viviendo una crisis de la razón, ya que no exploramos nuevas fuentes, no investigamos, y más que nada es que nosotros tenemos la clave para acabar con todo esto.
Debemos de cuestionarnos lo que pasa a nuestro alrededor, y es que el cuestionamiento es la verdadera clave de la posmodernidad, ya que se caracteriza de rebelarse contra lo estandarizado, el conformismo, que lo vamos a expresar en los ámbitos de lo histórico, lo científico, lo literario, lo religioso y hasta lo artístico. Los quiero invitar a todos aquellos que están escuchando esto, que no se dejen influenciar por todo lo que la sociedad nos diga, que busquemos nuevas alternativas para poder progresar. Todos y cada uno de nosotros tiene mucho que dar y sobre todo muchísimo que razonar. No le demos la oportunidad al gobierno de que nos manipule, no le demos la oportunidad a los medios de comunicación de convertirnos en esclavos de lo que nos dicen. No seamos individuos domesticados, alineados, como decía Marcuse. Dejemos atrás todo eso, porque es nuestro futuro por el que debemos de luchar. No consumamos por consumir y dejemos atrás toda esta industria. Y los dejo con mi compañera Brenda, siendo ya las 5 de la tarde con 5 minutos. Espero que se hayan divertido. Soy Ruby González Buendías y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Martínez y hoy estaremos hablando sobre una variedad de temas como la crisis de la razón moderna, la posmodernidad, sus autores y algunas características, pero hoy yo les voy a compartir la crisis de la razón de hoy. Una de las consecuencias de la modernidad se hace cada vez más notoria. Comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis de la razón clásica se acelera y denuncia el objetivo de la Escuela de Frankfurt, Adorno y otros autores que estuvieron involucrados. Como ya lo había mencionado, denuncian el progresismo de la razón moderna, su sumisión al cientificismo, el haberse convertido en un instrumento de dominación, no solo en la naturaleza, sino también en los seres humanos, el haber renunciado a la crítica sobre los valores, y también el haber olvidado y reprimido los sentidos y sentimientos. En nuestros días, la crisis de la razón como estructura natural necesaria ya no es sostenible. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que pasa en la crisis de la razón de hoy. Y seguiremos hablando más sobre la posmodernidad y sus autores y características, y para ello tenemos a nuestra compañera Nancy Méndez que les hablará más sobre este tema. Buenas tardes, mi nombre es Nancy y siguiendo un poquito con el tema del posmodernismo, yo voy a hablar sobre dos autores muy importantes, Bátimo y Lyotard. Bueno, para Bátimo, él dice que nosotros prácticamente somos como seres dependientes a la tecnología, ya que él hace como esa crítica a cómo somos ahora con la tecnología, ¿no? Pero él dice que gracias a la tecnología somos desarrollados, o sea, no es tanto la crítica de que sea mala, no, dice que gracias a la tecnología nosotros nos hemos ido desarrollando, aunque bien yo podría decir que la tecnología ha hecho que los humanos, ahorita en el posmodernismo, nos hagamos conformistas, nos hagamos, ya no queramos más bien ser algo mejor. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo que ya tenemos. No somos como antes, que si salía algo, las personas buscaban ser mejores, ¿no? Ahora ya nos conformamos. De hecho, veamos, los nuevos celulares que están saliendo son igual, lo único que tienen es otro modelo. O no sé, han cambiado un poco las formas de tomar fotografías, sí, estoy de acuerdo, pero muchas veces los celulares son exactamente lo mismo, solamente que uno dice, no sé, iPhone 6 y el otro dice iPhone 7, ¿no? Entonces, aparte, bueno, eso hace que nosotros ahorita en el posmodernismo nos hayamos hecho, yo podría considerarnos como conformistas, pero hay algo importante en Bátimo. Bátimo dice que la posmodernidad nos abre el camino a la tolerancia y la diversidad. Esto es muy, muy importante, tolerancia. Pues nos hemos vuelto tolerantes ¿a qué? Tolerantes con las personas o tolerantes con las tecnologías. Eso es como un cuestionamiento que nos tenemos que hacer nosotros, y a la diversidad. Pues sí, diversidad, porque gracias a las tecnologías hemos sido
más conocedores de otros países, del mundo entero se podría decir, pero también para, para Bátimo nos dice que la posmodernidad hace que nosotros tengamos historia. Y más allá de tener historia, que la conozcamos gracias a las tecnologías. Hago énfasis en las tecnologías porque él dice que la posmodernidad está estrechamente relacionada con el desarrollo del escenario multimedia. Perdón. Y, y bueno, entonces, volviendo al tema de la historia. Gracias a la posmodernidad, va, perdón, las tecnologías han hecho que tengamos historia, que conozcamos, que cada vez que salga algo se marque, que no se quede como en un libro que desafortunadamente muchas veces los se pierden, la gente no los valora, mejor que sea algo digitalizado. Ok, ahora vamos a hablar de Lyotard. Lyotard, bueno, él usa un término que es el realismo del dinero. Él trataba de que hubiera igualdad en las minorías de clases sociales. Él criticaba mucho esa parte porque se están marcando actualmente más las clases sociales y hay más pobreza, gente más rica. ¿Quién iba a pensar en aquellas épocas donde estaba Platón, estaba Aristóteles, que se iba a considerar a alguien como el más rico del mundo? O un país el más pobre del mundo, como en este caso es Haití, o no sé, simplemente en México. ¿Quién es el hombre más rico de México? Carlos Slim. ¿Y qué pasa con los pobres? Hay muchísimos, ¿no? O sea, imagínense esa desigualdad que hay. Solo un rico supermillonario por encima de todos e incluso por encima de la gente que trabaja en el gobierno. ¿Y cuántos pobres? Un montón. O sea, no es de... Solo hay un pobre en el mundo. Solo Juanito Pérez es pobre y Carlos Slim es rico. No, o sea, ya se nota muchísimo. Entonces, Lyotard, él es lo que hace. Él quiere una igualdad entre todas las clases sociales. Y está bien, porque a muchos nos gustaría que no existiera una clase social alta y una clase social baja, ¿no? O sea, que todos fuéramos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos trabajamos a la par, creo que a todos les cuesta su trabajo, tanto a un obrero como a alguien que tiene un título. Los dos trabajan dignamente y tendrían que ser pagados por igual. Eh, entonces, esas son las críticas más importantes que hacen estos autores para el posmodernismo. Y no es que el posmodernismo esté mal, no, simplemente yo en mi propia opinión podría decir que sí, el humano se ha vuelto conformista, sí se ha vuelto súper discriminante, y bueno, no sé, en realidad yo agradezco haber sido posmodernista porque tengo esa plenitud, ese gozo, bueno, es así, gozar de las tecnologías que realmente te abren muchas puertas, porque eso de conocer al mundo con un solo clic realmente es asombroso. Yo agradezco estar aquí, poder comunicarme en cuestión de segundos con una persona y no tener que esperarme como antes esperaban meses a que llegara el telegrama, que llegara, no sé, aparte es económica, yo considero que no es caro. Y antes sí era muy caro mandar un telegrama, entonces yo agradezco eso, pero sí creo que nos hemos vuelto conformistas, tanto en las tecnologías, pues ya nadie si Facebook dice las cosas son así porque salió una nota que todos creen que lo que sale ahí es cierto, se lo creen, se lo guardan y lo comparten y no son de las personas que les gusta investigar. Por ejemplo, los compañeros, unos alumnos, Wikipedia para ellos es lo mejor que existe cuando realmente la información que está ahí no es buena. Muchas veces ni siquiera es información de la que realmente estamos preguntándole. Son cosas totalmente diferentes. Sí, hay veces que son buenas las opiniones que vienen ahí, pero muchas veces no. Y entonces, ahorita a continuación, mi compañera Kimberly va a hablarles sobre el nihilismo. Realmente cómo el nihilismo afecta a nuestra posmodernidad o al hombre posmoderno.
Al hablar de Nietzsche hablamos del nihilismo, puesto que él es el padre del nihilismo y se estaba dando cuenta de los graves problemas que había en nuestra actualidad, pero realmente cómo este afecta en nuestra vida. Nietzsche dividía en dos el nihilismo, el activo y el pasivo. El activo se refería a lo positivo del nihilismo, es decir, ahí diferenciaba entre el nihilismo, entre el anarquismo y también entre el terrorismo. Y el pasivo se refería a lo negativo, al ver cómo el mundo se derrochaba, al darnos más bien por vencidos, sentarnos en la cama y esperar la muerte placentera que satisface nuestra vida. Hemos preguntado a algunos sobre la muerte de Dios. Se han impresionado tanto que realmente ya no sabemos en qué pensar y en qué época vivimos. Pero si nos damos cuenta de nuestra vida, el nihilismo es algo que lo tenemos presente, tanto como el pesimismo, el amor, la vida, los malos tratos, los problemas sociales, etcétera, etcétera. Pero realmente hay que diferenciarlo, hay que darnos cuenta que el nihilismo no es malo y tiene una cara bella. Es algo tonto el decirlo así, puesto que hay un filósofo italiano llamado Franco Volpi que analiza desde otro punto de vista a Nietzsche y su nihilismo positivo y negativo. Realmente hablar de Volpi es como ver la cara buena de la vida, porque él, aparte de afirmar la diferencia entre el anarquismo y el terrorismo, y sobre todo el nihilismo, al decirnos que el anarquismo se refiere a una sociedad, por así decirlo, que lucha para defenderse del gobierno y sus malos tratos. Del terrorismo, ese es el que quiere la esencia de la vida, que quiere todo el poder y lo confunde con un nihilismo realmente, pero al darse cuenta que no obtiene eso durante el trabajo, durante una buena salud ni nada de eso, prefiere asesinar a los demás, prefiere matar a naciones, prefiere agredir a ciudades grandes realmente, como Nueva York, como lo fue las Torres Gemelas, no lo sé, entre varios ataques terroristas. Y el nihilismo, puesto que es la negación de la vida, la negación de ser una imagen alienada, una imagen, por así decirlo, un sujeto de la vida, a un esclavo de la religión. Pero, ¿por qué no hablamos bien del nihilismo? Puede que los esté haciendo bolas en este momento, pero realmente pónganse a pensar cómo es que nuestro nihilismo, nuestra sociedad se ha caído en la miseria, en la basura, en el desecho humano. El hombre posmoderno quiere todo fácil, no quiere responsabilidades, no quiere estudiar, no quiere trabajar. Es una sociedad ni. Y el ni se relaciona demasiado con el nihilismo. Es algo tonto hablar de un hombre posmoderno, puesto que tiene tecnología, pero al tener tecnología nos volvimos alienados. Preferimos defender un teléfono que va y viene, el dinero, cosas materiales, casas, bienes, que nuestra felicidad, que nuestra libertad e incluso que nuestra vida. Porque le damos más sentido a esto, a este objeto, como el que usted tiene, profesora, así al decirlo, puesto que les damos más importancia. Hemos perdido la esencia de la vida, la esencia de ser feliz, la esencia de la libertad. Pero bueno, cambiando de tema, habrá otras compañeras que le hablen sobre todo de esto, que le pongan más ejemplos. No lo sé, puede haber varias cosas, pero realmente esta es mi explicación. Muchas gracias, Kimberly. Ahora vamos con Gaby Sánchez, que nos tiene más información sobre este tema. Este proceso de racionalización se ha ido eliminando todo lo que fuera irracional, hasta que la razón se encontró con que los mismos principios en los cuales ella misma se fundamenta son irracionales. Estos elementos acríticos e irracionales de la razón golpean su autocomprensión, teniendo como consecuencia una crisis de la racionalidad, del sujeto y de sentido. Hay algo en su interior que es irracional, la voluntad de poder de la que habló Nietzsche. Según Schopenhauer, el principal motor que nos mantiene adheridos a la existencia es la voluntad de seguir siendo lo que se es,
es decir, prevalecer en el tiempo y el espacio o la supervivencia. Pero para Nietzsche, los seres han ido evolucionando para perfeccionar sus cualidades, de alguna manera potencializarse a sí mismos o al menos no dejarse dominar por otras especies. Nos damos cuenta de que hay una especie de competición universal por querer ser más, porque estos seres se han superado unos a otros si todos tienen el mismo origen. Para Nietzsche, en cada ser que existe en este universo hay una voluntad de poder, que es querer ser más que los demás, buscar volverse un ser superior, no solamente para su propio sustento, también para someter seres inferiores. Entonces, si Schopenhauer estuviera en lo cierto, los primeros seres que aparecieron en la Tierra no hubieran tenido ninguna necesidad de evolucionar. En cambio, con Nietzsche se entiende perfectamente que la voluntad de poder los lleva a ser mejores. Por ello, los seres humanos se ganan un lugar en la historia universal al haber sometido a las demás especies. Todos aspiramos a ser seres superiores. De esta manera podemos explicar conceptos claves como la religión. El esbozo de conceptos primitivos como Dios o semidios tendría un origen en la admiración de seres superiores por los humanos. Entonces, toda esta ambición que guardamos secretamente es para Nietzsche algo natural, pues es el móvil que nos empuja a seguir viviendo y nos da una razón para seguir vivir día tras día. Sin la razón, seríamos como animales, y con la racionalidad moderna nos hemos convertido en algunos casos peores que los animales, y en otros hemos tratado de mejorar nuestra condición humana. El desafío actual está en reflexionar sobre esta racionalidad moderna, para desechar lo que no funcione y mejorar lo que funcione. Sea lo que sea, la historia continúa y depende del hombre el uso que hace de su razón. Espero les haya gustado este pequeño apartado de esta información muy interesante. Si quieren más información pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que van a encontrar más artículos sobre esto para que estén bien informados, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.